Bien, pues continuamos con la explicación. Pregunta número 13. La situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que en otra situación comparable, se va a considerar, según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, A. Discriminación directa por razón de sexo. B. Discriminación indirecta por razón de sexo. C. Acoso sexual. D. Acoso por razón del sexo. Bien, esta pregunta, que es una pregunta puntual, es la única en todo el examen, salvo error por mi parte de esta materia, nos lleva directamente a la que fue la primera gran ley reguladora de la igualdad en el ordenamiento jurídico administrativo español, allá por el año 2007, ¿de acuerdo? Entonces, esta ley y esta pregunta en cuestión nos pone en la pista un año más de la importancia que los tribunales vienen dando a las definiciones que aquí aparecen. ¿Veis? A partir del artículo 3, porque el artículo 1 y el 2, objeto, lo que regula la ley y el ámbito de aplicación, en el fondo no son las definiciones que suelen preguntar, a veces también, sino los que aparecen a partir del artículo 3. Principio de igualdad de trato, la integración de ese principio de igualdad en el empleo, discriminación directa, discriminación indirecta, acoso sexual, acoso por razón del sexo, discriminación por embarazo, discriminación por maternidad, indemnidad, consecuencias jurídicas, acciones positivas, legitimación. El otro día corregíamos una pregunta sobre el punto 3. La persona acosada es la única legitimada en los litigios de acoso sexual y en los litigios por acoso de razón de sexo. Claro, al final, estas reglas que son procesales en el fondo, si no te las sabes, es fácil que te pillen, ¿de acuerdo? Bien, desde el punto de vista de la pregunta, tenemos aquí la 13, ¿veis? La respuesta es la A, discriminación directa por razón del sexo. Y esta se entiende mejor con el artículo 6 en pantalla, que discrimina, el artículo discrimina, diferencia, distingue, perdonar la gracieta, el artículo discrimina entre la directa y la indirecta. Nos dice que es directa una situación en la que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Bien. Indirecta, situación en la que una disposición, criterio, práctica aparentemente neutros, quedaros con el aparentemente neutros, por eso es indirecta, porque en principio no lo pareciera, pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a las del otro, salvo que dicha excepción esté justificada. Bien, esta sería la idea de la pregunta. Por tanto, nosotros cuando estudiamos esta materia, estas leyes, en particular esta, la acción normativa dirigida a combatir, bueno, pues las manifestaciones que aún subsisten de discriminación por razón de sexo, de promover la igualdad real entre hombres y mujeres, remover obstáculos y ciertos estereotipos sociales que se entiende pues desde la política legislativa, que todavía estos estereotipos existen, que impiden alcanzar esa igualdad real, y bueno, pues esta exigencia deriva en nuestro ordenamiento y lo que hace es integrar un elenco, un marco de derechos, y pues se entiende como un elemento de avance, de progreso, de enriquecimiento de la sociedad española, ¿de acuerdo? Podríamos decirlo de una manera más o menos, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Nosotros, cuando hablamos de la ley de igualdad a efectos del examen, insisto, artículos 3, artículo 6, artículo 8, artículos donde venimos porque los preguntan mucho, ¿de acuerdo? Tener muy claro, tener muy claro. Lo que pasa que luego hay otros artículos que a lo mejor no están tan vinculados con esto. Y la discriminación, por ejemplo, en las administraciones públicas, discriminaciones retributivas, pues esto no lo tenemos aquí, lo tenemos un poquito más adelante. Artículo 51, si no recuerdo mal, aquí, criterios de actuación de las administraciones públicas. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Letra F, establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón del sexo. Pues esto está en un capítulo, criterios de actuación pública, dentro del título dedicado al principio de igualdad en el empleo público, por ejemplo, o en el artículo 69, el acceso a bienes y servicios, por ejemplo. Aquí lo tenéis, igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios. Son cuestiones que no están aquí, ¿vale? Entonces, bueno, esta norma es importante, no tanto porque la pregunten mucho o poco, que esto es como les da, no es como la Constitución o como la Ley 39, desde luego en las oposiciones de auxiliar. En materia constitucional esta ley engarzaría con los artículos 14 y con el 9.2 de la Constitución, o al revés, con el 9.2 y luego con el 14, porque la igualdad formal pues entiende que no basta
que persisten muchas desigualdades reales en la práctica, y lo que hace la ley es pretender pues, dirigir una serie de medidas a hacer efectiva, tendentes a hacer efectiva esa igualdad y al mismo tiempo a combatir jurídicamente distintas formas de discriminación que se entiende que existen por razón del sexo. Esta ley no se limita al empleo público, a la función pública, es una ley absolutamente general. Empleo, educación, acción administrativa, representación política, publicidad, contratos públicos, muchísimos ámbitos. La transparencia es una materia absolutamente transversal, es decir, contractual, en la contratación también definitiva. Lo que hace es establecer muchísimos aspectos regulatorios de muchísimos ámbitos. Bueno, pues en el caso de los tipos de discriminación, que es donde estábamos con la pregunta, estamos en el título primero, esa tutela contra la discriminación. Uno de los aspectos más importantes, de manera genérica, es prohibir la discriminación, pero va más allá, da un paso más y tipifica distintas normas de discriminación, pues porque, bueno, se ha venido a entender que en la práctica son distintas, que no todas operan igual, que no es lo mismo un trato peor que se da directamente por ser una mujer o por ser un hombre, que una regla que, bueno, que es aparentemente neutral, pero que perjudica desproporcionadamente a un sexo. Entonces, esta idea de discriminación directa, te discrimino porque eres mujer, o discriminación indirecta, establezco reglas aparentemente no dañinas, no lesivas, aparentemente neutras, dice la ley, pero que en el fondo subyace una desproporción en el tratamiento. Entonces, no es lo mismo unas discriminaciones que otras. O, por ejemplo, no es lo mismo conductas de hostigamiento sexual o comportamientos degradantes solo vinculados al sexo de una persona, ¿de acuerdo? Por eso la ley distingue entre, por una parte, discriminación directa y discriminación indirecta, pero luego también distingue entre los acosos, acoso sexual, acoso por razón de sexo. Además, lo dice la propia norma, no podría decir otra cosa sin perjuicio, lo establece en el Código Penal, la Ley Orgánica del año 95, que regula la tipificación de conductas delictivas, los antijurídicos más graves que nos hemos dado en una sociedad, que engarzaría con algunas de los mandamientos de las tablas: no matarás, no robarás, definitiva, conductas típicas antijurídicas culpables, los delitos, las conductas más graves. Por eso, esto que es una legislación administrativa y no penal, se tiene que remitir a la verdaderamente importante a efectos de tipificar esos máximos antijurídicos, porque al final el derecho penal es la última ratio, ¿de acuerdo? Por ese principio de tipicidad, por ese principio de último recurso que tiene el derecho penal. Pero la clave general de la ley es esa búsqueda de la igualdad real, efectiva, y la clave de diferenciar la conexión que hay entre unos tipos de discriminación y otras, la discriminación por razón del sexo, sea directa o sea indirecta, lo mismo con los tipos de acoso o discriminación a la mujer en situaciones de embarazo, de maternidad. Es evidente que yo no puedo sufrir, yo, Miguel, en mi calidad de hombre, no puedo, en calidad de varón, sufrir discriminación por razón del embarazo. Yo creo que esto es evidente para casi cualquiera. Voy a meter el casi por si acaso. Claro, al final la ley trata de proteger, de considerar situaciones que a lo mejor se pueden presentar como neutras, decisiones empresariales, laborales, administrativas, pero que en realidad puedan castigar el embarazo y la maternidad, ¿de acuerdo? Ese es un punto clave: protección frente a supuestos especialmente sensibles en los que además la mitad de la población no estamos involucrados. Insisto y repito la idea: yo no puedo sufrir discriminación por razón del embarazo, nadie se atrevería a eso, que no me puedo quedar embarazado por esa razón, ¿de acuerdo? Entonces, la ley establece una serie de medidas entre las que destacamos, veis, las acciones positivas, la discriminación positiva, en distintos ámbitos, el empleo público, estatutos trabajadores también, ámbito laboral, en la educación, en la publicidad, en la cultura institucional, en la vida pública en general. O sea, no es una ley solo de conceptos, acaso sea esto lo más relevante, ¿verdad? Para el examen, ¿no? Tipificar bien, definirte desde el punto de vista de la configuración o del tratamiento que tiene esta norma o de la lectura que hacemos de ella. No es una ley solo de conceptos, de definiciones que eventualmente tengo que aprender para luego poder volcar en el examen. Sería una verdadera ley de intervención jurídica sobre la realidad social. Las leyes tienen una función indudable de conformación social, pues esta es una ley de intervención jurídica sobre la realidad social, y además con un carácter horizontal, con un carácter transversal, porque toca muchos pitos, ¿de acuerdo? Muchísimos palos distintos. Y ahí está la gran idea de fondo, ¿eh? Combatir la discriminación, pues primero identificando conductas discriminatorias, prohibiéndolas, y luego actuar positivamente, ¿verdad? Esas acciones positivas para tratar de remover, de eliminar las desigualdades
aunque no siempre sean una discriminación abierta, pero a veces, pues bueno, producen posiciones estructurales de ventaja más o menos civilinas, más o menos neutras, pero que están ahí y que se trata de combatir, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto simplemente que os sirva de recordatorio para que otorguéis la importancia correspondiente a las definiciones que establece la ley, ¿de acuerdo? La ley orgánica de igualdad. Y aunque a veces nos quitan o nos sacan de aquí, de las definiciones, pero bueno, esto ya veis que es una de las cuestiones que más tajo da a los tribunales porque las suelen preguntar bastante, ¿sí? Bueno, pues con esto quedaría vista la pregunta número 13 y podríamos pasar ya directamente a la siguiente pregunta.